Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Javier, ¿hiciste el sorteo de grupos para la exposición? Sí, profesor, buenos días. Sí, Buenos es el días. sorteo. Ya tienes ahí ya la exposición de Sí, los grupos. sí, hoy día expone aspecto legal minero y tributario. Ya. ¿Qué grupos van a exponer? Um, A ver que compartan su pantalla y pongan la carátula para yo tomar nota de los expositores. Sí, profesor, disculpe, dentro de unos segundos vamos a presentar pantalla. Ya. Grupo 1, ya un momentito ahí, por favor. Oh, chipándome. Grande Cárdenas. Perdón, jóvenes. Ya, pueden empezar. Ok, profesor, muy buenos días. Ante todo, a mis compañeros, y usted, doctor. Enseguida mi grupo va a exponer el aspecto legal minero, eh, conformado de grupo por nuestros compañeros Chipana Guaita José, Granda Cárdenas Hardif Alexander, Lozano Parislaca José Luis, Sarmiento Mamani Alejandro Luis y Terán Nolé José Adrián. Por favor, siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el índice. Primero vamos a empezar por nuestros antecedentes normativos, marcos normativos, sobre el tercer punto sobre las concesiones mineras que hay en el Perú. Cuarto punto, los procedimientos ordinarios mineros. Quinto punto, restricciones de la actividad minera. Inscripción de concesiones mineras y contratos mineros. Y por último, el inicio de las actividades de exploración y explotación minera. Siguiente, por favor. Estos son los antecedentes normativos que han ido cambiando de acuerdo a los años y de acuerdo a las necesidades que el Perú ha ido teniendo. Acá vemos desde el año 1783, vamos continuando en 1900, 1920, 1933, 1950, y así sucesivamente, hasta llegar hasta el año de 1991, donde se declara la ley minera por el ingeniero Alberto Fujimori. Siguiente, por favor. En nuestro marco normativo, según la Constitución Política, aquí es la Ley General de Minería número 01492M de Alberto Fujimori, que presenta esta ley, ¿no? Que es muy importante, ya que debido a la coyuntura actual que se vivía en esos momentos, aquí es donde se dice el... bueno, trata sobre todo temas que abarca toda la Ley General de Minería,
para realizar las actividades de desarrollo minero, sino también procedimientos administrativos, tributarios, de seguridad, protección ambiental y sobre todo de los regímenes de concesiones mineras, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que dice que es que el ejercicio de las actividades mineras, excepto el cateo, la prospección y la comercialización, se realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones mineras, al que se accede bajo el procedimiento que son de orden público. Las concesiones se otorgan para la acción empresarial del Estado, cuanto de los particulares sin distinción ni privilegio alguno. Siguiente, por favor. Aquí nos dice que los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonios de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Y por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. ¿Ok? O sea, el Estado va a decidir a quién va a dar las concesiones mineras. Siguiente, por favor. Enseguida, mi compañero... A ver, ¿quién va a seguir, por favor? Yo voy a seguir. Ok. Ya, seguidamente tenemos lo que es la ley 26821, ¿no? La ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Esta presente ley, ¿no? Tiene como objetivo promover y regular lo que vendría a ser el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, tanto sean renovables y no renovables, ¿no? Estableciendo un marco adecuado para el fomento de lo que vendría a ser la inversión, procurando siempre, ¿no? Un equilibrio dinámico entre lo que es el crecimiento económico, ¿no? Lo que es la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? La soberanía del Estado nos dice que en el aprovechamiento de los recursos naturales se traduce en ejercer funciones ejecutivas, ejercer funciones jurisdiccionales sobre ellos y la competencia que tiene para legislar, ¿no? El derecho para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural, en tanto no hayan sido concedidos por algún título o los particulares, el Estado no conserva el dominio sobre los recursos naturales, así como sobre los frutos y productos. Siguiente. Asimismo, ¿no? Esta ley nos habla de lo que vendría a ser una concesión, ¿no? Que nos dice que es un acto administrativo que otorga un derecho real sobre un bien de dominio público respecto del cual el Estado ejerce soberanía. Asimismo, los atributos son otorgar a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido, otorga la propiedad de los frutos y productos a extraerse. Son irrevocables en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta ley o la legislación especial exijan para mantener su vigencia. Las concesiones son bienes corporales y registrales. Asimismo, las concesiones se pueden disponer, hipotecar, ceder y reivindicar. Siguiente. Ahora tenemos lo que es la Ley General de Minería, ¿no? Que fue creada por el Decreto Supremo número 014-92 del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Nos dice, aquí nos habla lo que es de los recursos minerales, ¿no? Todos los recursos minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como del dominio marítimo, pertenecen al Estado. El aprovechamiento de los recursos minerales se realiza mediante el régimen de concesiones, ¿no? Podemos decir que una concesión, ¿no? Como ya dijimos, consiste en la cesión del derecho de una empresa a otra, normalmente de una pública a una privada, para el uso y explotación de bienes o servicios por un lapso determinado, a diferencia de la privatización, ¿no? Que es el cede de la propiedad de la empresa a un tercero. Siguiente. Ahora tenemos lo que son las actividades mineras, ¿no? Nos dice el cateo y la procesión, que son estas etapas, ¿no? En esta etapa de cateo y procesión se buscan, ¿no? Las zonas en las que se va a presumir que existe un yacimiento minero. Vale decir, zonas geológicas no susceptibles a ser exploradas. Durante el cateo se recogen rocas del suelo o se cavan zanjas para obtener muestras y analizarlas físicamente, ¿no? Mientras que en la prospección se aplican análisis químicos y estudios geológicos. Estas actividades, ¿no? Se dice que son áreas libres, ya que no requieren de permiso o autorización previa. Sin embargo, sí van a requerir dichas actividades un permiso en áreas donde existan en zonas urbanas o de expansión, ¿no? Zonas reservadas para la defensa nacional. Ahí es donde sí se va a requerir permiso. Seguidamente tenemos lo que es la exploración, la explotación,
el beneficio, el transporte y la labor general, que estas van comprendidas dentro de lo que es la concesión. Y por último, también tenemos la comercialización, ¿no? Que también es de derecho libre, ya que consiste en la venta de minerales. El ejercicio de esta actividad, ¿no? Como bien se dice, es libre. Para realizarla no se requiere del otorgamiento de una concesión. No obstante, en las transacciones o contratos de compra-venta de productos mineros, tanto comprador como vendedor están obligados bajo responsabilidad a precisar la procedencia de los productos. Es decir, ¿no? Que deben identificar el derecho minero del cual ha sido extraído o especificar, ¿no? En su caso, los productos metalúrgicos, el certificado de la planta de beneficio. Y ahora le voy a dar el pase a mi compañero para que siga con la exposición. Bueno, vamos a hablar ahora de la concesión minera. La Ley General de Minería nos dice que es un acto administrativo por medio del cual el Estado confiere a un particular el derecho de explorar los recursos minerales dentro de un área determinada, ya sea por coordenadas UTM. El Código Civil nos dice que las concesiones mineras son bienes inmuebles, es decir, que la propiedad del predio o terreno de un tercero no comprende los requerimientos mineros que podrían existir en el suelo y subsuelo, los cuales se otorgan mediante la concesión minera. Siguiente. Atributos de la concesión minera. Lo primero es atribuye a poder explorar. Segundo, podemos aprovechar los recursos minerales que existen. Tercero, a realizar las actividades inherentes a la concesión en forma exclusiva. Cuarto, es irrevocable en tanto el concesionario cumpla con todas las obligaciones de ley para mantener su vigencia. 5. Las concesiones mineras son bienes susceptibles de inscripción registral. Por último, estas concesiones mineras se pueden transferir, ceder, hipotecar y celebrar respecto de estas otros contratos mineros que no sean contrarios a la ley. Siguiente. Obligaciones para mantener vigente la concesión minera. Primero, lo que se tiene que estar al día con el pago al derecho de vigencia y en caso de penalidades. También a trabajarlo, porque la producción tiene que ser a partir del 10º año de otorgada la concesión y la inversión puede ser mínima. Siguiente. La concesión minera otorga al concesionario el derecho al aprovechamiento de los recursos minerales concedidos existentes en un yacimiento mineral. El yacimiento minero es un bien distinto y separado del predio donde se encuentra ubicado. Al otorgarse el título de una concesión minera, no se concesiona ningún territorio, ya puede ser predio, terreno, tierras o cualquier denominación que se refiera a dicho bien. Las concesiones mineras se otorgan por sustancias metálicas y no metálicas, de 100 a 1000 hectáreas en dominio terrestre y de 100 a 10.000 hectáreas en dominio marítimo. Competencia administrativa minera. Las concesiones mineras se otorgan en sede administrativa y de manera descentralizada. El gobierno central, por medio de INGEMET, tramita y otorga concesiones mineras para la mediana minería y la gran minería. Entonces, en los gobiernos regionales se tramitan y otorgan concesiones mineras para la minería artesanal y pequeña minería dentro de su circunscripción territorial. Una acotación de esta diapositiva es que, como bien sabemos, es muy fácil, o es muy fácil para los mineros artesanales tramitar este tipo de permisos, ¿no? Concesiones. Y es por eso que se debería ahondar más en la fiscalización por parte de los gobiernos regionales. Siguiente. Instancias resolutorias.
En cuanto a administrativa, en primera instancia, el organismo que da de entender estas resoluciones es INGEMET y los gobiernos regionales. Y para segunda instancia ya lo que es el Consejo de Minería. En cuanto a judicial, se da mediante proceso contencioso administrativo, donde se solicita la nulidad de las resoluciones del Consejo de Minería dentro de los 3 meses de notificación. Bueno, a continuación, mi compañero. Buenos días, profesor, compañeros todos. Continuando con la exposición, tenemos el procedimiento ordinario minero. ¿Qué son los pasos para obtener lo que es la concesión, no? Primero tenemos el petitorio, es decir, una solicitud a través de lo que es informes técnicos. Estos informes técnicos deben ser publicados a través de las entidades competentes como el INGEMET, y luego deben ser elevados los proyectos. Y una vez que son aprobados estos proyectos, se debe lo que es dar la famosa consulta popular, ¿no? Que es la petición al pueblo si es que quieren que ellos se desarrolle el proyecto, ¿no? Y si ellos quieren, aceptan el proyecto, se da lo que es el título de concesión, y este título de concesión debe ser publicado y inscrito en lo que es la SUNAR. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el tiempo dice que se para al primero la concesión. Al primero que presente su concesión se va a dar a quien la prioridad, ¿no?, de obtener su concesión. Mientras que no se encuentre con otra persona que también requiera una concesión, ¿no? Puede ser que se haya una disputa. Siguiente diapositiva. Bien, esta es la concesión que se da a través del suelo. Geográficamente se representa lo que es el Mercator o UTM, que se le dice. Tenemos una solicitud, por ejemplo, de la concesión, no tenemos un derecho posterior, y ahora presenta una nueva solicitud, un derecho anterior. Entonces, se le va a dar prioridad a lo que presentó anteriormente, que fueron las 3 cuadrículas de distribución Mercator, que están ahí en la diapositiva, ¿no? Más no ahora la nueva solicitud que está pidiendo de 4. Siguiente diapositiva. Ya, ahora en el caso de que 2 personas presenten al mismo tiempo la solicitud, ¿no? Tenemos ahí la distribución Mercator. Y bien, la concesión no se va a tener que dar una distribución parcial, es decir, para cada persona que haya presentado, ¿no? No se puede dar la totalidad a una sola persona de lo que es la concesión. Siguiente diapositiva. Bien, estos son los requisitos de la solicitud para la concesión minera, ¿no? El petitorio debe presentar su nombre, la sustancia, la demarcación geográfica, es decir, las cuadrículas a través del UTM, una carta nacional, la zona geográfica, la escala, las coordenadas UTM referidos en el datum. Siguiente diapositiva. Y los datos personales del solicitante, ¿no? Su denominación social, su inscripción, su DNI, su RUC, su estado civil, su firma, ¿no? Para lo que es la minería artesanal, ¿no? Y también tenemos que tener derechos de trámite, si hacer pagos equivalentes al 1% de la UIT, pago que debe ser solvente de los gastos en que incurre la administración. Y las concesiones también pueden caducar, por lo que también tenemos que hacer derechos, o sea, de vigencia, debemos renovar, ¿no? Y el pago es equivalente a $3. $3 para lo que es la minería general, y el 1 para lo que es la pequeña minería, y el 0.5 lo que es la pequeña minería artesanal, ¿no?
como dice, por hectárea solicitada. Sigue diapositiva. Bien. Ahora veremos algunas restricciones para ejercer la actividad minera. No tenemos el reglamento de procedimientos mineros. No podemos ejercer sobre zonas arqueológicas, sobre áreas naturales protegidas, áreas de defensa nacional y los petitorios no metálicos en tierras rústicas de uso agrícola. Petitorios no metálicos en proyectos especiales hidráulicos y en áreas de no admisión de petitorias y también otras áreas que señale la ley, ¿no? Siguiente. Los artículos cuyos petitorios comprenden terrenos ocupados por ejemplo, ¿no?, monumentos arqueológicos o históricos, redes viales nacionales, oleoductos, gasoductos, oleoductos, los cuarteles, puertos u obras de defensa nacional, instituciones del Estado con fines de investigación científico y tecnológico. En el título de la concesión se indicará la obligación de respetar la integridad de referidas construcciones e instalaciones, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, por ejemplo, sea el caso de lo que es el Santuario Nacional de Machu Picchu, tenemos ahí nuestro UTM y tenemos las cuadrículas demarcadas, es decir, que se debe respetar este santuario, ¿no? No podemos ejercer actividad minera ahí porque la concesión no nos va a dar al gobierno, ¿no? Bueno, ahora doy paso a mi compañero. Inscripción de concesiones mineras y contratos mineros. Los títulos de las concesiones serán inscribibles por el mérito de la resolución que le otorgue. Las concesiones mineras se inscriben en el Registro de Derechos Mineros de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNAR. Los actos, contratos y resoluciones no inscritos no surten efecto frente al Estado ni frente a terceros. Los contratos mineros no constarán en escritura pública y deberán inscribirse en el registro público, para que surtan efecto frente al Estado y terceros. El tercero adquiriente de una concesión deberá sujetarse a las condiciones en que fue originalmente otorgada. Contratos mineros regulados por la Ley General de Minería. Principales tenemos las transferencias, la cesión minera, riesgo compartido, acuerdos o contratos de explotación. Preparatorios es una opción y accesorios es una hipoteca. Acá tenemos imágenes del Ministerio de Energía y Minas. Requisitos para el inicio de actividades mineras. El título de concesión no autoriza por sí mismo a realizar las actividades mineras de exploración y explotación. La autorización del Ministerio de Cultura a través del certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Las certificaciones ambientales otorgadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas o del Gobierno Regional competente. El acuerdo con el propietario del predio para la utilización de su terreno o la culminación del procedimiento de servidumbre. Otras autorizaciones requeridas en la legislación vigente según la naturaleza y localización de las actividades a desarrollar. La autorización de la Dirección General de la Minería del Ministerio de Energía y Minas o del Gobierno Regional. Área de concesión minera distinta al área de actividad minera. Como vemos, la actividad minera donde se realiza y todo lo que le da la concesión minera. Los permisos se otorgan sobre el área donde se desarrolla la actividad minera. Acá tenemos la ley del canon minero, que representa el 50% del impuesto a la renta minero. El 10% se distribuye al distrito de la mina, el 25% se distribuye de acuerdo a los índices de necesidades calculados por el MEF, ya sea para la provincia de la mina o el departamento de la mina, junto con el 40%, y el 25% sobrantes para el gobierno regional. 80% queda en el gobierno regional y 20% por las universidades nacionales. Gracias. Muy bien. Preguntas del salón al grupo expositor. Correcto. Ustedes han tocado el tema del aspecto legal. La concesión que da el Estado puede ser sobre terrenos agrícolas,
No, profesor, como se explicó ahí en la ley, no, no. Y si nos referimos, por ejemplo, profesor, al proyecto minero Tía María, este, ahí tenemos serios problemas, ¿no? Observaciones, como se le dice, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua, el tema de ser una zona, lo que es zona agrícola, ¿no? Netamente agrícola, ¿no? No es una zona de por eso está incluso en disputa hoy día, ¿no? Ese tema. Claro, existe un conflicto con los pobladores de Tía María, pero en sí, cuando hay indicios de mineralización, previamente si este terreno agrícola tiene propietario, tiene que pedirle permiso primero al propietario para poder entrar y hacer sus estudios, por un lado. En el caso de Tía María, como tú lo has manifestado, José, ellos, Sauder indica de que no va a hacer uso del agua, como normalmente hacen estas mineras, sino que va a hacer uso del agua del mar. Van a traer sus equipos donde van a quitar la sal del agua y esa agua van a utilizar, ¿no? Cosa que para los pobladores es algo incrédulo, no les creen. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ¿no?, en el mercado de San Camilo, que todos conocen, y de acuerdo a la disposición que ustedes han hecho, a una determinada profundidad encuentran mineral? ¿Cuál es el procedimiento? Según ustedes, el procedimiento legal. No se puede ejercer lo que es la actividad minera, dado que es una zona urbana, profesor. Y también Arequipa es una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Nación. No, no habría derecho, profesor, ¿no? de concesión. Pero es muy diferente a lo que ustedes han expuesto, ¿no? El suelo, el subsuelo pertenecen al Estado y por conveniencia o beneficio del Estado, el Estado puede expropiar o no puede expropiar. Según la ley, sí, ¿no? Pertenecen a lo que es el suelo y el subsuelo. Pero Claro, también pero en este caso, hay que tener parámetros, como le dije, ajá, como pedían certificados, por eso, ¿no? O sea, primero había que solucionar ese problema de los certificados, que no creo que se lo den, ¿no? claro, Y también pero lo que es generalmente a la veces el consulta Estado, popular, pues, ¿no? ajá, Tampoco, ¿no? Por otro lado, ¿no? La consulta popular, no creo que la población y el mercado sean camino, porque hay gente ahí que trabaja y labora. Sería un problema, ¿no? no, está muy bien, pero ustedes han manifestado que el suelo y el subsuelo pertenecen al Estado. Y por interés propio del Estado, pregunto, ¿pueden expropiarlo o no pueden expropiarlo? Sí, pues sí se podría expropiar o no. Claro, el Estado es como propietario y es con beneficio de bien común, puedes pues, expropiarlo, ¿no? O como también a través de las concesiones el Estado entrega los recursos naturales a estas empresas para su explotación. Pero la pregunta es, ¿el Estado es actualmente es un buen administrador de sus recursos naturales? Pregunto. Eh, Eddie. Buenos días, profesor. Yo tengo una Hola. pregunta acerca de lo que estaba mencionando. Sí, Eddie, te escuchamos. Am,
según ley, entonces el Estado puede expropiar si es que lo encuentra conveniente, ¿no? Por Pero supuesto. ya, en ese caso que nos ha planteado, ¿no sería demasiado, cómo decirlo, agraviante para la población? Por todo, primero por todo el área que implicaría, yo pienso, porque no solamente excavarían un huequito de 10 por 10 o 30 por 30 o 40 por 40 para obtener el mineral, ¿verdad? Eso sería inaudito porque es una mina. Entonces necesitarían primero abarcar una gran área que afectaría a una gran parte de la población y además de eso tendrían que hacer los canales de introducción a la mina, porque no creo que las carreteras que tenemos en Arequipa, sobre todo en el centro, que son angostas, den el abasto suficiente para los equipos tan grandes que tiene la mina. Entonces, esa es mi duda, o sea, si es que se puede hacer, está bien, o sea, está dentro del marco legal, pero ¿sería prudente? Es mi pregunta, profe. Claro, Eri. Tu pregunta no deja de tener lógica, ¿no? Habría un cambio de estructura, ¿no? Tanto vial como también de seguridad, ¿no? Pero son zonas declaradas a veces patrimonio nacional, qué sé yo, pero con el tiempo, ¿no? Tiene que ceder, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy en contra ni a favor de Tía María, pero es una opinión, ¿no? Ellos dicen, los pobladores aducen de que van a matar lentamente la agricultura. Pero por otro lado, ellos dicen que van a dar oportunidades y mejoramiento y obras a la ciudad para modernizarla, para dar fuentes de trabajo, ¿no? Ya sea a los mismos pobladores como trabajadores de la misma empresa o en su defecto como proveedores. O sea, van a dar un giro que ya la gente está, al principio, como todos sabemos, era reacia, ¿no? Pero ahora la gente, por esta pandemia, ya está viendo de otra forma. En el caso de San Camilo, por ejemplo, hay, hay estudios, ¿no? No digo que sea, es un supuesto que yo he puesto como ejemplo, y hay factores, como lo ha manifestado Eddie, de que a lo mejor pues no permite, pero ¿qué pasa si se descubre que hay oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, los mismos del mercado yo creo que empezarán a acabar. Lógicamente que es algo ilógico, ¿no? Generalmente los centros mineros están, pues, en zonas alejadas de la zona urbana, como lo han manifestado los expositores, ¿no? Hay zonas urbanas que realmente no se puede, pues, tocar, ¿no? Pero, por ejemplo, jóvenes, en esta minera de Chinalco, en Junín, han movido a toda una comunidad. Si ustedes ven Chinalco, y también están haciendo una ampliación de 1.300 millones de dólares, ha movido a toda una población donde está el centro minero. Lógicamente que le han tenido que construir sus casas, todo eso es lo que ha hecho la minera, ¿no? Darles mejores comodidad, llevarlos con su ganado, para que dejen los espacios donde hay mineral. Ya empezó la explotación, ¿no? Pero en otros sectores, como les dije en este ejemplo, no es probable por la misma infraestructura que presenta el mercado San Camilo, una zona céntrica, debidamente pues rodeada por edificios, por todo ello. Imagínense trasladar a todo ello para dar esto, sería más el gasto que la inversión que se va a hacer, ¿no? Entonces, la ley prevé eso. La ley dice, no, bueno, si está en zonas urbanas, es muy difícil de que se desarrolle la actividad. Generalmente, ustedes que han leído el aspecto legal, todo aquel que esté
a 30 o 60 kilómetros de la ciudad se puede declarar como zona, ¿no?, de futura exploración minera. Es más, el Estado, a través del Ministerio, tiene su catastro minero. ¿Qué es el catastro minero? El catastro minero, pues, es ya estudios que se han hecho en vía satélite de la posesión del Perú y los posibles indicios de mineralización o de mineral en el Perú, y que lo ha distribuido en forma de cuadrículas, como lo han mostrado ustedes. UTM, ¿no? Es la unidad de medida de esta actividad minera. Es Universal Transversal Mercator, esa es la unidad de medida, y que se mide pues por hectáreas, ¿no? En el mar, que hasta ahora no se ha visto, ojo, no hay extracción de mineral del mar, se da hasta 10.000 millas marítimas, ¿no? En el caso de las en el otro lado, por decir, los terrenos, se da pues hasta 100 hectáreas, ¿no? 100 hectáreas, lo que cuesta, lo que han mostrado ustedes. Esta actividad, jóvenes, a raíz de la pandemia, es la esperanza de una reactivación económica, pero bajo ciertas condiciones, ciertos parámetros. Como ya decíamos en un principio de la clase, el Perú es un país eminentemente minero. Se habla, se especula, se dice que toda la cordillera de los Andes hay mineral. Eso quiere decir, pues, desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Y ya Chile, pues imagínense esa pequeña franjita. Chile es un potencial exportador de cobre. No se habla, se dice de que toda la cordillera de los Andes es mineral. Y que para su explotación, pues, no se requiere de inversiones de capitales. Lo que nosotros hemos estado viendo que hasta hace poco todos estos recursos han sido entregados en concesión, como han dicho ustedes, y no solo por un año, ¿no? Son por varios años. Y que se tiene que respetar las reglas de juego, que eso es el siguiente tema, el aspecto tributario. También han explicado ustedes que las concesiones son irrenunciables. ¿Por qué? Pregunto al grupo que ha expuesto, ¿las concesiones son irrenunciables o se pueden renunciar? No se pueden, profesor. O sea, son irrenunciables. Exacto, por el decreto. Son irrenunciables el tiempo que tengo concesionado, que es máximo 30 años. Claro. Estos no pueden darse, o sea, no, pero puede haber concesiones en abandono o por caducidad. Sí. Sí. Claro, ¿no? Se pueden dar, Sí. las abandonan o han caducado. Ustedes saben que para una concesión hay unas reglas de juego que tiene que cumplir el minero y que tiene que reportar sobre los avances de su exploración y explotación, ¿no?, a las diferentes entidades del Ministerio de Energía y Minas, informar cómo va el desarrollo de esta actividad. Para algunos, las reglas de juego no favorecen al Perú. Generalmente, el 20% se queda en el Perú y el 80% se va fuera, ¿no? Estaban viendo una ley, o no sé si ya se promulgó, donde los inversionistas paguen el impuesto acá de lo que están explotando, pero ellos pagan sus impuestos en su lugar de origen, ¿no? Entonces resulta pues mucho más económico.
Mientras tanto que acá pues se está saqueando, o sea, o se está rifando los recursos. Es muy importante el aspecto legal porque eso rige, ¿no?, la ley que debe de seguir el minero para poder cumplir. Pero como les digo, todo es favorable para ellos. En cambio, para el poblador de estas aldeas, para los gobiernos, como lo han manifestado los gobiernos municipales, regionales, a veces no resulta. Ustedes han visto que es punto de otro tema que Cerro Verde ha pagado sus impuestos. Los alcaldes están pidiendo que esos impuestos sean derivados a Arequipa, pero la distribución del canon minero no funciona así, joven. También será motivo de otra exposición. Pero como les digo, generalmente el aspecto legal a veces no cubre todas las expectativas. Y como ya lo han dicho, la inversión que se hace no es pues poco, ¿no? Son inversiones de miles de millones de capital. Y que el inversionista pues busca asegurar el retorno de esa inversión en el menor corto tiempo y con una utilidad pues exorbitante, ¿no? Chile, por ejemplo, tiene sus leyes bien claras. Bolivia ha aprendido de ello, ¿no? Tú quieres explotar acá, estas son mis condiciones. Si no te parece, chao. Acá no. Acá lo primero que decimos, los inversionistas se van a ir. Está bien, se pueden ir. Pero vendrán otros inversionistas que puedan darnos mejores condiciones y mejores ventajas para nosotros. ¿No creen? ¿Por qué solo tenemos que decir se van a ir los de Sauder? Se van a ir Quellaveco, la empresa Chinalco, se van a ir, que se vayan pues. Porque las leyes están a favor de ellos. Lo que está haciendo, según comentarios de Palacio de Gobierno, este presidente, es sentarse con ellos y decirles, se te va a respetar, pero paga lo que realmente es, ¿no? Y ahí sale pues la resistencia que no sé, en mi opinión, que buscan. ¿Quién los financia estos señores? ¿Qué están aportando? Se ha hablado de una nueva ley de la Constitución. Tampoco están de acuerdo, ¿no? Porque la que nos implantó Fujimori desde el año 90 sigue vigente hasta ahora. Y según algunos analíticos, es por eso que dicen que muchos opinamos, pero no hemos leído la Constitución. ¿Cómo puedo opinar yo si no he leído la Constitución? Pero por las versiones periodísticas dicen, ¿no?, que la Constitución no favorece al pueblo, favorece al inversionista. Pero sería bueno para sacar una propia conclusión que cada uno, ¿no?, lea la Constitución y saque su propia conclusión. Con esta pandemia hay una crisis laboral que ya también a través de este gobierno se ha suspendido la suspensión perfecta. Solo tiene vigencia hasta el 2 de octubre y posteriormente se va a ver cómo va a reaccionar la actividad económica del país. Las exportaciones en el caso del mineral han subido, se han elevado. ¿Por qué? Porque el cobre ha subido nuevamente en el mercado. Entonces son factores, jóvenes, de que nos ayudan pues a nosotros, ¿no?, a tener una idea como cultura general de lo que es el aspecto minero en el Perú.
Algunos de ustedes va a trabajar en esta actividad, otros tomarán otra actividad, pero es bueno que tengan el conocimiento necesario para poder dar una opinión. Y si están trabajando, aplicar los conocimientos, ¿no?, que dan este tipo de investigación. ¿Correcto? Entonces, es bueno la exposición que han hecho y que Javier debe de tener ya todos los grupos de sus temas para que me lo envíe por WhatsApp o a mi correo para yo después poder leer y ver, ¿no?, cada uno de estos aspectos. ¿Ya? Entonces son cosas que se van dando. Muy bien. Entonces, este grupo 1, correcto. Siguiente grupo, por favor. Aspecto tributario minero. Compartan pantalla. Un momentito ahí. ¿Quiénes son los integrantes? La letra muy chiquita. ¿Puedes ampliarlo? ¿Se ve la presentación, profesor, o solamente se está viendo el PowerPoint? Tengo esa duda. No, se está viendo la presentación porque ahí está el aspecto tributario minero. Tus diapositivas. Entonces, la pregunta es si puedes ampliarlo o puedes leerme los integrantes. Ya, profesor. Los integrantes son Caja Fuentes, Renato Yair, Kekara Pérez, Lisbeth Daniela, Quispe Zapata John Lim, Roque Ponce Jennifer Pamela y mi persona Chagarra Rondón Eddie Mauricio. Quispe Zapata, un momentito ahí, Roque Ponce, un momentito. Roque Ponce se va. Ya, pueden empezar, jóvenes. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. Espero que estén teniendo una buena mañana. Nosotros vamos a tocar el tema del aspecto tributario minero. Como ya mencionaron anteriormente, los integrantes son Caja Fuentes Renato, Kekara Pérez Lisbeth Daniela, mi persona Quispe Zapata John, Roque Ponce Jennifer Pamela y Chagarra Rondón Eddie Mauricio. Bueno, vamos a empezar con la introducción del aspecto tributario minero. Básicamente en América Latina los minerales pertenecen al Estado y como pertenecen al Estado, ellos tienen la autoridad y la soberanía para hacer con ellos la explotación correcta y el uso de los minerales. La minería contribuye a diversas e importantes maneras del bienestar de los peruanos. Esto impide la participación del producto, del empleo, las exportaciones, la inversión, entre otros, ya que es uno de los factores de mayor ingreso que tiene actualmente. Asimismo, las empresas mineras con frecuencia proveen servicios básicos como la salud, educación, energía eléctrica, agua potable, comunicaciones y muchas cosas más. No solo a sus trabajadores, sino también a la población en las zonas en las que operan. Estos servicios, junto con los ingresos de los trabajadores de la mina y de los proveedores locales de bienes y servicios, usualmente elevan significativamente el nivel de la población. Este trabajo busca indagar el aspecto tributario en dicho sector económico. ¿Qué tanto se paga de tributos? Nosotros sabemos que si tenemos un buen sistema fiscal o en este aspecto de la minería, el país va a poder centrarse y va a tener un montón de ingresos para que sea un país que tenga bastante sustancioso y que las normas sean adecuadas para la tributación en la minería. Siguiendo con la exposición va a estar mi compañero Eddie. Ya, muy buenos días a todos. Yo les voy a hablar acerca del mito de la baja recaudación tributaria en el sector minero. Al contrario de lo que se cree, en realidad este sector paga el 47% de sus utilidades en tributos, muy por encima de las regulaciones que ponen países como Canadá, Australia y Chile, solamente superados por México.
Esto es debido a que además del impuesto a la renta, las minas pagan una serie de tributos adicionales, entre los cuales están el canon minero, las regalías, impuesto especial a la minería, gravamen especial a la minería y demás. Derivando esto en más de 85 millones repartidos entre 2009 a 2019, aunque de eso les voy a explicar un poco más mi compañero Renato. Acerca del impuesto a la renta, bueno, estos son todos los tributos que paga la mina. Acerca del impuesto a la renta, bueno, ya sabemos que paga 29.5%. Y en cuanto al canon, quiero explayarme un poquito más, porque el MEF lo define como la participación de la que gozan los gobiernos locales, ya sean municipalidades provinciales y distritales, y los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado. Esto por la explotación económica de los recursos mineros, ya sean metálicos y no metálicos. En cuanto a su distribución, el 10% va dirigido hacia los gobiernos locales o municipalidades donde se explota el recurso, el 25% para gobiernos locales de municipalidades distritales y provinciales donde se explota el recurso, el 40% hacia gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones donde se explota el recurso, y el 25% para los gobiernos regionales. Además de este porcentaje, la quinta parte se destina hacia universidades públicas de su circunscripción. En cuanto a su uso, tanto gobiernos locales como regionales están facultados para emplear hasta un 20% del canon minero para el mantenimiento de los proyectos de inversión pública, además de proyectos orientados a brindar servicios públicos, ya sean comisarías, postas médicas, penales, etc. Ahora, continuando con la exposición, mi compañera Jennifer. Bueno, continuando, otro de los tributos sería la regalía minera, que es la contraprestación económica que pagan al Estado por la explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos. La regalía minera es pagada sobre el valor del concentrado o su equivalente. Y para el caso de minerales cuyos precios no cuenten con cotización internacional, se pagan sobre el componente minero. Para determinar la regalía minera, se calcula o es calculada sobre la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, considerando los siguientes trimestres de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Algunos criterios para la distribución de la regalía minera, según el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 28.25.8, Ley de Regalía Minera, serían de la siguiente manera. El 20% del total para los gobiernos locales del distrito donde se explota el recurso natural, de los cuales el 50% será invertido en las comunidades donde se explota el recurso natural. El 20% del total es para los gobiernos locales de la provincia donde se encuentra la explotación del recurso natural. El 40% del total para las municipalidades distritales y provinciales del departamento donde se encuentra en explotación del recurso natural. El 15% del total para los gobiernos regionales donde se encuentra en explotación el recurso natural. Y por último, el 5% del total recaudado irá para las universidades nacionales de las circunscripciones departamentales donde se explota dicho recurso. Ahora, otro tributo es el impuesto especial a la minería. Este impuesto es un impuesto adicional que los titulares de las concesiones mineras pagan al Estado por la explotación de recursos naturales no renovables, como consecuencia de la suscripción de un convenio con el Estado, respecto de proyectos que no tienen convenios de estabilidad vigentes. La determinación y el pago es trimestral. La base imponible es la utilidad operativa trimestral y la tasa es del 2% al 8.4%. El monto efectivamente pagado por el impuesto especial a la minería es considerado como gasto para efectos del impuesto a la renta y es un impuesto obligatorio. Ahora, el gravamen especial a la minería es una contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras pagan al Estado por la explotación de recursos naturales no renovables como consecuencia de la suscripción de un convenio con el Estado respecto de proyectos por los cuales se mantienen vigentes convenios de estabilidad. Los contribuyentes son los titulares de la actividad minera que ostenta un contrato de estabilidad con el Estado. Es de periodicidad trimestral. La base del cálculo del gravamen especial a la minería
se determina por cada uno de los contratos de garantía suscritos por el sujeto. La tasa es del 4% al 13.12%. Es un pago deducible del impuesto a la renta y los recursos que se obtengan por su aplicación son ingresos del Tesoro Público. Ahora continuamos con más tributos. La siguiente compañera Daniela. Otros tributos que paga la mina son el impuesto general a las ventas. Este es un impuesto al consumo cuya tasa es del 18% y esta paga la venta de bienes dentro del país, los servicios prestados o usados dentro del país, los contratos de construcción realizados en el Perú, la primera venta de bienes inmuebles por un constructor y la importación de bienes desde el extranjero sin importar la calidad del importador. Otros tributos y 0.4% del crédito del Estado. El derecho de vigencia que grava en $3 por hectárea solicitada. Esto incluye la concesión beneficio. El ITF del 0.005% y contribución al fondo de pensión minera que asigna el 0.5% de la renta anual de la empresa y 0.5% de la remuneración bruta mensual de cada trabajador. En cuanto al aporte por regulación, tenemos dos organismos. La OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y OCINERMIN, el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Comparando estos dos organismos, tenemos que la OEFA se encarga de la fiscalización y supervisión ambiental, en cambio OCINERMIN de la fiscalización y supervisión de la actividad minera. En cuanto a las tasas, la OEFA es del 0.1% y OCINERMIN es del 0.14%. En cuanto a la facturación mensual de conceptos mineros, los dos organismos la facturación es mensual y la declaración y el pago mensual, así no haya producción. Continuando con la exposición, el compañero Renato les explicará de los ingresos brutos recaudados por la SUNAT. Bien, los ingresos brutos recaudados por la SUNAT desde el periodo 2007 al 2019 están mostrados en la siguiente tabla, en donde en el 2011 fue la mayor alza, donde se registraron unos ingresos de 11.258 millones de soles, y los ingresos más bajos, que fueron de 4.307 del año 2016. Siguiente, por favor. Continuando con los beneficios tributarios que tiene la actividad minera, específicamente que de repente no la tiene cualquier otra actividad, se encuentran el arrastre de pérdidas, que bueno, en este caso lo tiene cualquier otra empresa, y se puede elegir entre el sistema A o el sistema B. Es decir, si hay pérdidas en un año, se podría elegir o bien gastarlas, terminar la pérdida en 4 años, o gastar el 50% del impuesto a la renta que determines en los próximos años y hasta que se agote. El siguiente beneficio es la estabilidad tributaria, que como se sabe, es un convenio donde se congela la tasa del impuesto a la renta y últimamente la tasa se ha mantenido estable o inclusive ha disminuido. Y este mecanismo no ha sido utilizado mucho tiempo en el sector minero. Como tercer beneficio se encuentra la recuperación anticipada del IGB, que este beneficio es básicamente que se da en la etapa preoperativa de los proyectos mineros, y es importante porque dentro de toda empresa, la etapa preoperativa, lo único que hace es invertir o gastar en el peor de los casos, si es que no hubiese ningún ingreso. Y esta recuperación del IGB permite por lo menos pagar planillas y otros gastos que se puedan incurrir. Se puede decir que es como un respiro que tienen las empresas mineras para continuar con su inversión. El siguiente beneficio es el drawback, que es básicamente el 3% valor POP de los productos exportados
que se les devuelve también a las empresas mineras, que es caja para pagar otros gastos. Otro beneficio es los tratados de doble imposición, que no solamente tienen las empresas mineras, y lo tenemos con Chile, Brasil, Canadá, entre otros, donde se acuerdan que si es que hay una actividad que está grabada en ambos países, se decide en dónde se grabaría, o en uno o en el otro, para así evitar la doble imposición. Y bueno, por la pandemia se ha registrado lo que es la devolución de las detracciones, que como sabemos es el adelanto del IGB, que se deposita en una cuenta del Banco de la Nación y que es utilizado para pagar netamente impuestos. Y había la posibilidad de devolver la detracción, y esto es como tener caja, en otras palabras. Así como también el fraccionamiento, que si tenías que pagar alguna deuda mensual, podías fraccionarla. Bueno, eso es todo, profesor. Gracias. Muy bien. A ver, por favor, compárteme la tercera diapositiva donde están los 5 o 6 rubros, por favor, del tributarios, del IGB, de gastos preoperativos, dry back, creo que has puesto. Ahí no. Ustedes han hablado del canon minero. La universidad percibe un 20%, si no me equivoco. ¿Cuánto percibe la universidad de canon? ¿O 5%? Había una distribución que se hace del canon minero. Dentro de eso debían prever, la universidad recibe canon minero, ¿correcto? ¿Está Sí, escuchando el profesor. grupo que he expuesto? Sí, profesor. En la distribución del canon, el 25% es para los gobiernos regionales. Esto quiere Ya. decir que de este porcentaje, la quinta parte se destina para las unidades públicas de su circunscripción. O sea, Es estamos decir, hablando de el un 5. 5%. Sí. Muy bien. La universidad, como entidad pública, recibe el 5% del canon minero, que viene a ser, bueno, en los mejores de los auges, 22, 23 millones. ¿Saben en qué se invierte este canon? Sí, profesor, en investigación y en tecnología. Investigación, tecnología y infraestructura, ¿no? ¿Qué pasa, jóvenes? En los últimos 5 años hemos visto un cambio y somos testigos de la universidad en cuanto a infraestructura, ¿no? Pero no es en mi opinión, jóvenes, ¿ah? No es porque el rector ha gestionado, es plata que el anterior rector ha tomado de los futuros canon minero. Dentro de eso está lo que es obras por impuestos. ¿Qué entienden ustedes obras por impuestos? Pregunto al grupo que he expuesto.
Profesor, las obras por impuestos son una modalidad de obras en que las empresas adelantan su pago de impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión pública. Correcto, correcto, Eddie. Y la universidad, estos edificios que ha hecho, es prácticamente con plata de este canon minero. No se vaya a pensar que es gestión del rector. El nuevo rector es muy posible que ya no reciba los 23 millones. Es muy posible que reciba solo facturas o documentos, ¿no? Ojalá. Ustedes han visto de que en estos 5 años ha habido una serie de cambios a nivel académico, docente, administrativos, ¿no? Que se siga manteniendo ese ritmo de convenios, de contratos, de intercambios. En las anteriores gestiones, lo que yo tengo entendido, ha habido, pues, no ha habido el uso de este dinero, ¿no? En infraestructura. Ha habido 320 millones que han estado retenidos ahí y que ahora no queda nada. Implementación de laboratorios, los que estudian ingenierías. Hay algunas facultades que no han renovado dichos instrumentos, ¿no? Pero eso lo veremos cada uno de ustedes y lo vamos a gozar o a saborear cuando estemos in situ, ¿no? Que me parece que ya la mayor parte de colegios van a ser semipresencial u otros presencial. El actual rector ha dicho que posiblemente todo el 2022 igual, ¿no? Sigamos con este sistema. Me parece que es una opinión muy apurada, porque ya, pues, jóvenes se están vacunando. O sea, hay una defensa que para algunos no es efectiva, pero está dando resultados, ¿no? Va a haber una tercera ola, una cuarta ola, quinta ola, se está hablando de una tercera vacuna. Pero que en sí, jóvenes, ya creo que ya se debe ir retomando las actividades normales. Pero en otros países hemos visto que han retirado todo y el virus ha venido con más fuerza, ¿no? Entonces, hay que ver hasta qué punto vamos a llegar. Muy bien. Han hablado también del impuesto general a las ventas en operaciones que preoperativos. ¿A qué se han referido con esto? Es un tema muy importante el que han tocado ustedes, ¿no? ¿A qué se refiere? Ahí han puesto impuesto general a las ventas, ¿no? En etapa preoperativa. En la etapa preoperativa viene a ser todos los gastos incurridos desde el inicio de operaciones de la empresa. O sea, no necesariamente ya tiene que iniciar la explotación, en este caso ya que hablamos de minería, sino desde los estudios de suelo y todos esos gastos pre-explotación, desde ahí se consideran los gastos preoperativos. O sea, John, me estás indicando que es la etapa de exploración y explotación. No, profesor, o sea, todos los gastos preoperativos son los gastos que incurren antes del inicio de operaciones de una empresa. O sea, a eso se refieren, sí, gastos preoperativos. Ya, en el caso, entonces... Sí, te escucho, disculpa. No, hable usted, profesor. Ya, John, en el caso, por ejemplo,
Ustedes han puesto que el cateo es libre. Dentro de las actividades, no sé si ese ha sido el otro grupo que es puesto que dentro de las actividades mineras el cateo y la prospección es libre. Dentro de las otras actividades, labor general, explotación, ya eso es a través de concesiones, ¿no? Y la concesión es el derecho que tienen los mineros para explotar los recursos. En el caso de gastos preoperativos, como es instalación de campamentos, comedores, porque esto en general esta actividad se desarrolla lejos de la ciudad, ¿no? Quizás en climas inhóspitos inclusive, donde hay escasez de agua, no hay luz, tiene que ir con equipos especiales para brindarles las comodidades a sus trabajadores. Esos impuestos por la compra de materiales, maquinarias que se requiere para instalar esta etapa de exploración, llamémoslos así, son gastos preoperativos y que la ley de estabilidad tributaria en el aspecto minero, ¿no?, indica que todo el IGB que se paga va a ser devuelto por el Estado. ¿Es así? Pregunto al grupo que es puesto. ¿En eso consiste la devolución? John, tú has dicho que los gastos preoperativos, ¿no?, son gastos que ocasiona la empresa al momento de instalarse. La pregunta es, ¿ese IGB es devuelto a los mineros? O sea, este IGB se le deduce del primer ejercicio, o sea, cuando vayan a declarar. En el primer ejercicio. ¿Y el impuesto a la renta? En el impuesto a la renta más bien no se deduce, profesor, o sea, solo se deduce en el IGB. Ya, pero un ratito. El IGB es un impuesto que se paga, ¿no?, entre las compras y las ventas, ¿no? Si el IGB de mis compras es mayor que el IGB de mis ventas, tengo crédito fiscal, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Profesor, sí. Sí. Si el IGB de mis ventas es mayor que el IGB de mis compras, tengo que pagar la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, en este caso, las empresas compran y compran y compran, ¿no? O sea, tienen un saldo a su favor del IGB. Esta ley de estabilidad tributaria trata sobre lo que ellos invierten en comprar maderas, todo lo que necesitan para el campamento, para el comedor, ¿no?, materiales de construcción. Eso va con factura y va acompañado del IGB. La pregunta es, ¿ese IGB se va a deducir de qué? ¿O ese IGB se le va a hacer la devolución al minero? Esa es la pregunta. Sí, profesor, los exportadores cuando pagan el IGB por la compra de ya sea de los vehículos, de los insumos y la maquinaria, otros, este impuesto pagado debe ser devuelto cuando el producto final ya es exportado. Ya está. A ver, ustedes que han tocado este tema tributario que es muy importante, cuando el Estado entrega una concesión, el proceso de
producción de la mina no es de un día para el otro. El proceso de perforar los túneles para poder llegar a las vetas donde se encuentra el mineral no es de un día para el otro. Entonces, ¿cuánto de tiempo el Estado da para esta etapa de exploración y posteriormente explotación? Mínimo, si no me equivoco, es un término de 7 años. A partir del 7º año ya debe empezar su producción la mina para poder iniciar la extracción del mineral. Pero antes de iniciar esto hay gastos, ¿no? Compras que se ha hecho y que el IGB, como lo ha dicho su compañera, debe ser devuelto al inversionista en ese tiempo. O sea, hay una serie de beneficios que tiene el trabajador o el inversionista minero y que se ve estipulado en esta ley pues, de estabilidad tributaria. Yo pregunto, nosotros tenemos ahorita un IGB del 18%. ¿Qué pasaría si mañana sube al 20%? ¿O qué pasaría si mañana baja a un 16%? ¿Qué pasaría con estos inversionistas? ¿Se sigue manteniendo el 18% o se adaptan a este cambio de IGB? Pregunto. Escucho respuestas. Eso es lo que han leído ustedes, la ley de estabilidad tributaria. A las personas. Yo cuando he sido candidata, incluso a mí cuando me... Ya, jóvenes, a ver, su respuesta. Opiniones, jóvenes, el grupo que ha expuesto o alguien que quiera participar. No te escucho bien, está lejos tu audio. Se escucha entrecortado. ¿Alguien le escucha? Por favor, que alguien le diga que no se escucha su opinión. Profesor, ¿te podría decir que no aplica tal cambio? Porque un contrato de estabilidad tributaria es un instrumento que permite darle al inversionista, en este caso la minera, en esta etapa preoperativa, la seguridad y la tranquilidad de que en este caso
el IGB, la variación del IGB no le va a afectar en un futuro. Renato, no sé si tu micro está un poco mal porque se te escucha muy bajo. La pregunta es, yo pagué 18 soles de IGB por un producto que adquirí. El día de mañana, ¿no? Está en 20 el IGB. ¿Qué pasa con esa diferencia de 2 soles? ¿Qué me reconoce esta estabilidad tributaria? ¿Los 18 o los 20? Esa es la pregunta. Simplemente los 18. ¿Y la diferencia? ¿O hay un tratamiento especial nomás para este tipo de actividad? Esos pues, jóvenes que tenemos que leer, investigar bien de qué trata este tema, que es muy importante dentro de nuestra profesión. Habla sobre un impuesto especial de minería, pues son las regalías, por ejemplo, ¿no? Un gravamen especial. Dentro de esa investigación, ¿a qué se refiere con este gravamen especial a la minería? ¿De qué trata este gravamen especial a la minería? Ya sabemos lo que es el canon, la regalía, el impuesto especial, el IGB. Este gravamen especial a la minería, ¿qué es? Otros tributos y gravámenes, ¿qué es? ¿Qué es el aporte de regulación? A ver, dígame cada uno de qué trata, o deme una idea. Bueno, profesor, el gravamen especial a la minería es una contraprestación económica que las concesiones mineras le pagan al Estado por haber explotado los recursos que no son, que no son renovables en dicho sector. Que no son renovables. Bueno, sabemos que la actividad minera es una actividad no renovable, ¿no es cierto? Pero, ¿y en cuánto está ese gravamen especial? ¿Cuál es su porcentaje? ¿Ah? Es muy importante, jóvenes. Eso nos va a traer a colación que los compañeros vayan despertando el interés en el curso. No, no podemos dar una información sesgada. Por eso es que se trata de un trabajo grupal donde la nota para todos es igual. Si yo pregunto y no hay una respuesta satisfactoria, quiere decir que lo único que he hecho es copiar y pegar. El trabajo está bien, no puedo decir que no, pero falta ese sustento o ese conocimiento teórico que amplíe y que nos dé una idea general, ¿no? Este aporte de regulación, ¿de qué trata? ¿Para qué es? ¿Cuál es su fin? ¿Por qué ha sido creado? ¿Cumple o no cumple los señores de esta actividad minera? Ellos dicen, nos han recargado una serie de impuestos, pero si ustedes averiguan los porcentajes, no son pues algo dañinos a su economía. Pues yo sugiero a este grupo que has puesto que me amplíe un poquito mejor
este tipo y porcentajes, ¿no? Y si es posible, hacer un ejercicio contable sobre la declaración del impuesto a la renta, la regalía minera, el canon minero, ¿no? Este gravamen especial a la minería, ¿cómo es su tratamiento contable? Porque es lo que nos interesa en el fondo, saber cómo es su tratamiento contable, si la cuenta 40 abarca esto. Y si no, remitámonos al plan contable, por ejemplo. Veamos. La cuenta 40, tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar. Ahí tenemos gobierno nacional, ¿no? Régimen, todo impuesto selectivo al consumo, derechos aduaneros, impuesto a la renta, primera, segunda, renta de tercera categoría, quinta categoría, renta de no domiciliados, otros impuestos financieros, tragamonedas, regalías y certificados tributarios. Instituciones públicas, ¿no? Senati, Sensico, gobiernos locales, impuestos al patrimonio vehicular, apuestas, contribuciones, tasas, licencia de apertura de establecimiento, transporte público, estacionamiento, servicios y otros costos administrativos. Otros costos administrativos. No hay más. Beneficios de empleados. Entonces, esto debe estar en impuesto general a las ventas. Ahí también tenemos régimen de percepciones, régimen de retenciones, importaciones, operaciones grabadas, operaciones comunes, ¿no? Ahí está, es el impuesto general a las ventas. También debe estar dentro del impuesto a la renta. Este tipo de impuestos. Entonces, estos jóvenes permiten, pues, tener una idea clara de lo que se está exponiendo, ¿no? Y más que todo, jóvenes, remontarnos a lo que han llevado en segundo, la constitución de una empresa, ¿no? Porque la monografía que ya su delegado les ha enviado, esa van a desarrollar conmigo. Vamos a tener también un plan contable minero, que también está en el internet y vamos a ver cómo lo adaptamos a nuestro trabajo. La segunda la van a desarrollar individual. Javier, estarás tomando nota de lo que estoy indicando. La tercera monografía más bien va a ser grupal. Y ese es un poquito, no difícil, un poquito más pesadita, digamos, ¿no? Que tienen que desarrollar ustedes desde una gran minería, llamémoslos así. Vuelvo a reiterar, muchos dirán, pero es en el curso, yo no voy a estar en la minería. Tarde o temprano, jóvenes van a pedir su opinión. Ustedes como contador, puede usted llevar, o de qué trata este tipo de impuestos. Tenemos que estar siempre con el conocimiento y la capacidad para poder responder. Entonces, jóvenes, yo lo dejo pendiente para el día viernes que me puedan ampliar este grupo, este tema tan importante. Yo les he dado algunas luces que ustedes me los pueden ampliar o aclarar para ponerle su nota. Vuelvo a repetir para los otros grupos. Si se trata de aportar algo de grupo, háganlo. No veo hasta ahora el primer grupo ni este grupo unas conclusiones y unas sugerencias. Si esta tributación del sector minero es positivo o es negativo según lo estudiado o analizado por el grupo. Por eso viene una conclusión y una sugerencia, ¿no? Para mí ese es un trabajo completo. La introducción me ha agradado.
es algo, ¿no?, que da inicio a lo que se viene. Pero ¿en qué termina? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Está bien este sistema tributario en esta actividad? ¿Es correcto los impuestos que se pagan, los porcentajes que se dan? Que si bien es cierto, también ha mostrado un cuadro, ¿no?, desde el 2010 hasta el 2019 de las declaraciones, pero ¿eso es positivo para el Perú? ¿Justifica este contrato de estabilidad tributaria la explotación de nuestros recursos naturales? Estos jóvenes. Yo creo que con esto a Eddie, a John, a Lisbeth o a Jennifer, perdón, tienen una idea más clara de cómo deben mejorar su trabajo para la siguiente sesión. Y esto que quede para los grupos que van a venir. No quiero volver a repetir. Son trabajos jóvenes que deben ser, pues, presentables y más que todo que llenen las expectativas de sus compañeros, ¿no? Aquí, jóvenes, tenemos que ser, el que habla tiene que ser analítico y también estar a las preguntas duras de los estudiantes. O sea, ambos tenemos que ser activos en este tipo de exposiciones. Entonces, yo solo estoy sugiriendo, jóvenes, para que ustedes mejoren su trabajo. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta, alguna inquietud? Grupo que he expuesto, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Eddie. La verdad que mi pregunta es un poco acerca del espectro de conocimiento que se requiere para la exposición, según lo que nos ha estado preguntando y lo que nos ha planteado, profesor. Porque, bueno, nosotros como grupo nos hemos preparado por una exposición de más o menos 25 minutos, tomando en cuenta que el mayor contenido del que hemos hablado no está en las diapositivas, sino lo que está en el trabajo. Entonces, de repente, si quiere una exposición un poco más amplia, supongo que podría darnos un poco más de tiempo y podríamos trabajarlo así como nos dice con el aspecto contable, con los, así, ¿cómo decirlo?, tratamientos contables así específicos, como por ejemplo, ¿qué pasaría con el IGBs y tal? Y otras cosas más. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, que si necesitamos prepararnos un poco más para la exposición, también necesitamos un poco más de tiempo. Por supuesto. Por supuesto, tampoco se trata de ser, ¿no?, muy severo en el tiempo. Yo al primer grupo le he dado su tiempo de exposición. Lógicamente que yo puse esos parámetros porque, de acuerdo a los grupos, ¿no?, porque paralelamente también tengo que ir avanzando en el curso. Pero hay temas, ¿no?, que requieren inclusive un poquito más de tiempo. Y yo no me voy a oponer. No, ya se acabó tu tiempo. Y ya, no. Que el alumno plantea lo que realmente considera que es importante y necesario en su exposición. Y que yo no le diga, no, ya se acabó tu tiempo y ahí nomás que quede. No, jóvenes. Yo al menos aprendan a conocerme, me gusta dar o estirar el tiempo cuando realmente el alumno necesita y requiere de exponer su tema y que quede claro lo que he investigado, ¿no? Quizás haya sido un error mío decir 25 minutos, pero de acuerdo a la distribución de los grupos,
Javier, creo que ¿cuántos grupos son? No creo que son 6 o 7. 7 grupos y dijo que es 2 por clase. Ya está. ¿Ve? 2 por clase son 90 minutos, son 45 minutos. ¿No? En cambio, en la otra sección son 10 grupos. Ahí sí, más o menos, ya tengo que estar viendo su tiempo, que también no lo recorto. Jóvenes, si el tiempo amerita ampliarse, es cuestión de hablar. Profesor, nosotros vamos a utilizar más de tiempo. Correcto. Porque si yo me voy a preparar y el profesor me va a decir 5 minutos, llega 5 minutos, ya, ¿ha ido más? ¿Para qué me preparo? Pues solo me voy a preparar para 5, ¿no? Y no voy a dar lo que quiero exponer completamente. Dejo, a partir de ahora, si el grupo considera necesario ampliar, amplíenlo para una mejor claridad de su exposición. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, no van a pensar... Profesores, tiran. Sí, dime, Eddie. Sí, profesor, pero lo que yo le quería decir era que, o sea, no sobre el tiempo de exposición, sino sobre el tiempo para prepararnos. Porque, como le reitero, las preguntas que nos ha hecho requerían aplicación contable, conocimiento específico de las legislaciones y un poco acerca de la aplicación tributaria específica de ese caso. Supongo que van a haber muchos más casos, entonces era un poco más acerca del tiempo de la preparación que de la exposición, profesor. Correcto. Por eso es que Eddie y yo estoy dándoles un tiempo más para el día viernes. ¿Estamos de acuerdo, Eddie? Sí, profesor, gracias. Ok. Ok, entonces el viernes tienen un tiempo para que ustedes, no pongo el límite, puedan exponer los casos, y porque ahorita no le estoy poniendo nota, ¿no? Lo que estoy haciendo es evaluar y hacer estas observaciones hasta el día viernes. Ya verán su tiempo, lo más concreto, ¿no? Que dé la claridad y punto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y eso para los demás grupos igual. Muy bien, jóvenes. Siempre el tiempo es el peor enemigo. Eso es todo por hoy, jóvenes. Cuídense. Y cualquier sugerencia, cualquier observación, a través del delegado o a mi correo, para poder absorber dudas, preguntas que quieran hacer ustedes respecto a su tema o respecto al curso. Gracias, jóvenes, y nos vemos el día viernes. Cuídense y hasta luego, jóvenes. Gracias, profesor. Hasta el viernes. Hasta el viernes, profesor. Hasta luego, jóvenes.